República Dominicana, muy buenos días. Iniciamos este lunes y es ya la mitad de este mes de diciembre. Y lo iniciamos con una información de esas que, como la pasada, el fin de semana, debo agradecer, ¿verdad?, la cantidad de likes que están muy vinculadas al título de la información o de la preocupación que nosotros externábamos respecto a una coyuntura que tiene que ver con el feriado de Navidad, las medidas que se toman, las inseguridades ciudadanas y la advertencia que hacíamos a la ministra, en este caso a la ministra Farideh Raful. Ese tipo de cosas que llaman mucho la atención. Sin embargo, hoy voy a tocar un tema que probablemente no sea de esos que a nosotros nos dan tantos likes, porque la gente prefiere que les resbale. A veces yo no sé si por protegerse o por no, como dicen los muchachos en el barrio, por darle mucho cráneo a situaciones que se vienen dando aquí en República Dominicana desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, esa información está totalmente vinculada a lo que dicen los diarios en el día de hoy respecto a una información que la semana pasada fue sumamente escandalosa y por supuesto tiene que ver con el caso complejo de las 9.8 toneladas de cocaína que fueron incautados aquí en Caucedo, y de la que, por supuesto, en la declaratoria de complejidad, que es lo que han dicho las autoridades ahora, con el esgrimido argumento de que no vamos a referirnos al tema para no contaminar la investigación, como dice Diario Libre en el día de hoy, con esto se dijo mucho, pero realmente se ha dicho muy poco, como poco se ha dicho en la mayoría de estos casos que tienen que ver con estas interceptaciones de droga, en este caso un cargamento histórico que mantiene bajo reto a las autoridades dominicanas que tienen que demostrar respecto a las reacciones de países que como Guatemala y Honduras, de donde se supone que venía la droga, y con razones o no, han dicho que los contenedores del alijo de esa droga no fue cargado ni en Guatemala ni fue cargado en Honduras, sino que fue cargado aquí en República Dominicana. Y bueno, la nota escueta enviada por los medios de comunicación, enviada a los medios de comunicación de parte del Ministerio Público, realmente decía muy poco. Se amparaba en el secreto investigativo para no revelar detalles, dejando sobre la mesa una interrogante: ¿de dónde realmente vino la droga? ¿La droga vino de algún lado? La droga se estaba almacenando aquí se estaba haciendo entonces el trasvase. Esta era una droga que hace tiempo estaba ahí, y para dónde iba. Las preguntas siempre son muchas, y eso es lo que tiene que ver con la forma y con el tema de la coyuntura. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver en frío la cosa y cuando hacemos una extrapolación a lo que ha sido ya desde hace décadas el tema de este país, al que urtica mucho cuando a alguien se le ocurre siquiera insinuar que República Dominicana, por la posición geográfica como comodín para el tráfico para el narcotráfico, de a poco se ha ido convirtiendo en un narcoestado. Eso es muy irritante, son palabras mayores, son palabras que pesan y por supuesto provocan muchas reacciones, pero en el ínterin hay mucha gente haciéndose los pentontos, porque realmente es un tema bastante complejo, sobre todo si para que se produzca tiene que vincular a sectores importantes de poder, como siempre ha sido y como solo es posible para que nosotros repitamos de tiempo en tiempo de lo que hemos sido testigos. En este caso, bueno, ahí está, se supone que 4 países, incluyendo el destino final de esta droga, que se suponía que era Bélgica, están salpicados con este caso.
excluir, por ejemplo, la intermediación de la DEA, que siempre ha estado metida en todo lo que tiene que ver la interceptación o la persecución de la droga, vinculado a personas de los organismos persecutores de la droga, en este caso República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas, siempre han ido de la mano. El Ministerio Público ya sabemos que está investigando 15 personas. Yo decía un poco en broma y un poco en serio que se trata de los chimicuís, que son los chivos expiatorios que en el interín, en el camino, se toman para no llegar a los turpenes vinculados a estos casos, porque sería a veces casi incluso ir desde el perseguidor al el perseguidor perseguido. Y por supuesto, yo creo que en el proceso se van dando situaciones, pero también van fluyendo informaciones que a nosotros por lo menos nos debe de tener a preguntarnos cosas. Hoy yo escuchaba a Altagracia Salazar llamar la atención sobre un encuentro que había sostenido el director de la DNSD, Cabrera Ulloa, con la directora de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos, con quien trató situaciones relacionadas con el reforzamiento de esas operaciones conjuntas contra el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Y en ese encuentro, bueno, pues ahí dentro de las cosas bonitas que se decían era de cómo se estaba reafirmando la cooperación internacional y la cooperación conjunta para la persecución y el combate del tráfico ilícito de drogas y por supuesto de esos delitos conexos. Y además de los delitos conexos está también los daños colaterales que tienen que ver todas estas situaciones, que es el tema, por supuesto, del microtráfico. Pero si nosotros nos vamos al fondo del tema y hacemos una especie de recorrido de lo que ha sido el tema del macro y del microtráfico, pero sobre todo el macrotráfico, el microtráfico como consecuencia de todo esto, yo creo que mínimo habría preguntas que hacer y dudar de algunas respuestas que se dan en el interín. ¿Cómo nosotros podemos creerle, por ejemplo, a las autoridades las afirmaciones que han hecho respecto a estos casos? Como fue, ustedes recuerdan el caso de Falcón bajo el mando de la DEA y las declaraciones posteriores de las autoridades que incluía el propio presidente de la República respecto a la persecución de este caso. Nosotros aceptar que como país que somos dependientes de Estados Unidos, que ha dado paso a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado, cuando nosotros vemos que primero son el mayor mercado, segundo son los mayores consumidores, tercero nunca vemos que se establecen las responsabilidades de los capos que cuando son atrapados aquí en República Dominicana van a Estados Unidos, se hacen negociaciones y tú nunca conoces cuáles son los involucramientos que se dan aquí del poder, no solo político, sino también empresarial, aunque ustedes no lo crean, y por supuesto del poder militar. ¿Cómo nosotros podemos creer en este tipo de intervenciones que ya de tanto verla y repetirse lo hemos conocido durante mucho tiempo, donde contamos con poderes que asumen posiciones de Superman, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales, gangsterizados de aquí para allá, de allá para acá, sin establecer ningún tipo de responsabilidades. ¿Cómo nosotros podemos asimilar, y yo creo que es parte de las reflexiones y las preguntas que debemos hacernos respecto a todo esto, la idea de que estos gobiernos todos, porque tenemos un prontuario que venimos exhibiendo desde hace muchísimo tiempo, gobierno tras gobierno, y por supuesto, estos gobiernos y los de Estados Unidos van a acabar con el crimen organizado y van a salvar la humanidad de un modelo que ha sido creado fundamentalmente por élites financieras militares que son amparadas precisamente bajo el poder de los grandes mercados y de los grandes consumidores.
¿Podemos nosotros ser tan pentontos y pensar que los aparatos policiales, que los aparatos de seguridad van a mediatizar las investigaciones y que nosotros vamos a tener acceso a esas investigaciones y más aún a los resultados de esas investigaciones? ¿Cómo nosotros podemos obviar en medio de esto a lo que asistimos de nuevo, a los sucesivos espectáculos mediáticos que se han dado respecto a situaciones como la que ahora nos ocupa, en este caso con el hallazgo histórico de 9.8 toneladas de droga, con un grupo de hacedores de imágenes que podrían chocar violentamente con una realidad a las que no les haría absolutamente nada de gracia? Generalmente, las informaciones que son brindadas por los organismos persecutores de la droga, de la DEA, de la DNCD, solamente sientan bases para someter a algunos delincuentes comunes sin tocar en absoluto, porque es la historia que se repite, esas altas esferas políticas, esas altas esferas empresariales, esas altas esferas político-militares, protegiendo, porque ha sido la práctica, manipulando, chantajeando y con complicidades que desde siempre lo único que han hecho es garantizar la permanencia de una fuñida narcoeconomía dependiente y por supuesto de un narcoestado local, aunque le duela mucho, porque de tanto repetirse estas acciones de este crimen organizado ensamblado en los poderes que son constituidos, porque de otra forma no podrían tener el asidero, va mucho más allá de esos carteles, muchos carteles que no son preferidos o de aquellas circunstancias que de alguna manera obligan a perseguir y a golpear, pero lo hacen de manera parcial. Entonces, son muchos los carteles, son muchas las redes asociadas a muchas instancias, no solo estatales, vuelvo y repito, y así como óptimas condiciones para esa reproducción de ese marco, de un sistema que les sirve de caldo de cultivo para que nosotros, esta vez como en otras ocasiones, repitamos la misma historia de siempre y hoy tengamos la misma crónica de siempre. Las investigaciones no se pueden contaminar, el caso es complejo, el caso se diluye y hasta el próximo encuentro cada vez mayor de más especializados narcotraficantes y más abundantes alijos intersectados, mas no determinado ni su origen, ni su destino y mucho menos sus protagonistas. Pero este no es de los temas que da la ley, porque no queremos pensar en lo que nos estamos peligrosamente convirtiendo. Sin embargo, la responsabilidad obliga a que por lo menos esas preguntas nosotros las dejemos al aire y ojalá que alguien se ponga un poquito a reflexionar sobre lo que está pasando desde hace un buen tiempo en República Dominicana con todo el tema del narcotráfico y si ciertamente nosotros podríamos avanzar vertiginosamente o peligrosamente a convertirnos en un narcoestado. Con esto, lamentablemente, iniciamos la semana, pero creo que son de las cosas en las que hay que pensar, pidiéndoles como siempre que le den like y que compartan esta transmisión, agradeciendo como siempre a Farmacias GBC 20% de descuento en todas sus sucursales, Farmacias GBC 100% dominicana. Mañana es martes, avanzamos en este mes de diciembre, vamos a ver si nos permiten un poco aligerar respecto de los temas, porque al fin y al cabo estamos en Navidad, ¿verdad? Y entonces hay que un poco ponerse a tono con la época del año. A ver si nos lo permiten y mañana será otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.